Segundo video de One Piece y ahora nos toca la saga de Arabasta o Baroque Works como quieran llamarlo. Los primeros 3 arcos que son Reverse Mountain, Whiskey Peak y Little Garden son de pura introducción de 2 cosas importantes para esta saga como para la construcción de la historia. El primer punto a resaltar es el Grand Line y cómo está formado. Oda cumplió con las expectativas en presentarnos todo lo que sabemos sobre este mar que transcurrirá la mayor parte de la historia. La Grand Line es un mar peligroso, inmenso pero impredecible y desconocido con muchos misterios que veremos en arcos futuros. Los Mugiwara ahora tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de este nuevo mar, haciendo que este viaje no es un simple paseo por el campo, y buscar el One Piece no es una travesía fácil, no solo por los enemigos que interpondrá en el camino, sino también por los cambios climáticos que comparado con East Blue es muy inestable dependiendo de cada isla, como también la navegación tras llegar a cada isla por medio de ciertas brújulas llamadas Log Post y Eternal Post. La inclusión del Log Post como la Eternal Post son elementos muy fundamentales para la obra, tiene la funcionalidad de registrar el campo magnético de cada isla y apuntar a la siguiente isla del Grand Line hasta la última isla, esto puede durar horas o días en cargarse dependiendo de cada isla. Sin esa brújula, ya estarían muertos antes de llegar a la primera isla XD. Pero este último detalle define cómo serán estructurados los arcos de aquí en adelante. Bueno, ya en East Blue eso ya lo dejaba en claro, pero comparado con Grand Line, East Blue es solo una introducción de los primeros 5 Mugiwaras. Aquí en Grand Line viajar en cada isla es como viajar en lo desconocido, y es donde la exploración como la construcción de mundo es más notorio. One Piece se caracteriza en ser un manga de aventuras, y explorar diversas islas es uno de sus puntos fuertes. Cada isla es variada a su manera y enriquece más el mundo, ya sea una isla prehistórica, una isla en el cielo e incluso ir debajo del mar es fascinante. No solo se explora su gente, cultura, problemática e incluso diversas ciudades en la misma isla como Arabasta y otro más, sino también que toma su tiempo tanto de resolver algunos misterios y revelaciones, pero también metiendo ciertas subtramas que de a poco tendrán peso en la búsqueda del One Piece. Por ejemplo, la última isla del Grand Line, por un lado ya se sabe dónde está ubicado el One Piece, pero también nos deja muchas interrogantes sobre qué es la Uptail, qué revelaciones nos espera ahí, cómo llegan ahí y entre muchas preguntas más que se responderán en arcos futuros. Lo mismo puedo decir de los Poneglyphs, son unos bloques de piedra que llevan inscritos la historia con caracteres extraños, algo similar con los jeroglíficos en el antiguo Egipto. Al inicio uno pensaría que la subtrama de los Poneglyphs casi no tiene ninguna conexión con la historia principal y solo es un pretexto para alargar más el manga, pero al pasar de los arcos va teniendo un mayor peso en el world building de la obra. Es un añadido muy curioso que tiene más preguntas que respuestas sobre su origen, que dicen en cada bloque, la funcionalidad de cada uno y el impacto que tiene con la trama principal. Ya para terminar todo lo relacionado con el world building, 2 cosas que no son tan importantes, pero de igual manera son necesarias mencionarlas. Lo primero es cómo está compuesto la Grand Line, que en la cual está rodeada de 2 líneas de mar que son ni más ni menos que el Calm Belt, una parte del mar que no hay nada de viento y si llegan ahí son carnadas para ciertas criaturas marinas. Y lo otro tiene que ver con estas criaturas, desde East Blue dejaba ciertos indicios de estos monstruos marinos como la criatura que se comió el brazo de Shanks y la vaca marina que vimos en Arlong Park. En Grand Line hay una gran variedad de monstruos marinos y a pesar que le estoy dando importancia en algo insignificante, es un punto a favor que enriquece el mundo y cumple lo que promete en ser un mar peligroso y extenso que tiene mucho que ofrecer. Los arcos de Whiskey Peak y Little Garden serán poca cosa salvo por algún que otro momento, aunque Little Garden es más disfrutable y reluce esa virtud que tiene One Piece como manga de aventura. Sin embargo hay una cosa a resaltar de estos 2 arcos, es la presentación de los Baroque Works, su introducción de cada integrante es bueno y te dejan en claro que es una organización criminal formados tanto por piratas como cazarrecompensas. Cada integrante está divididos en niveles jerárquicos del 1 al 12, de las que ningún miembro sabe el nombre de cada uno, esto incluyendo a la del jefe con el fin de ocultar su verdadera identidad. Siendo los primeros 5 que son los más poderosos y reciben órdenes del jefe, o sea Mr. Zero, personaje que hablaremos en su respectivo arco. Mientras que los últimos son de un rango bajo. Si bien al principio te presentan 2, que son como villanos cómicos como Mr. 9 y Miss Wednesday muy a lo equipo Rocket, salvo la diferencia que uno es olvidable y su importancia vale menos que la chucha, mientras que la otra es un personaje que moverá la trama principal de esta saga.
En Whiskey Peak y Little Garden te muestran la otra cara de la moneda, reforzando que en One Piece no solo hay villanos cómicos, sino también enemigos intimidantes y con poderes de Akuma no Mi. Miss Valentine y Mr. 5 son un claro ejemplo de ellos, ambos son intimidantes y representan un peligro para los Mugiwaras, su cooperación en equipo es genial como así sus habilidades son de las más originales. Miss Valentine se comió la fruta Kilo Kilo no Mi que permite controlar su peso a su antojo, o sea, acaba con los enemigos de asentones de 100.000 kilos y no es joda XD. Mientras que Mr. 5 se comió la Bomu Bomu no Mi, lo que permite matar a cualquiera con sus mocos explosivos, o sea, es un hombre bomba. Y por último está Mr. 3, que es de los mejores integrantes de Baroque Works junto con otro que mencionaré en cierto arco, en diseño parece chiste, pero la verdad es que impone miedo a mi parecer, no será el más brillante porque sus planes se fueron a la mierda por Luffy, pero su poder también es original y pese a ser un hombre de cera, tiene un poder letal que puede convertir a cualquiera en estatuas de cera. Pese a ser un grupo antagónico bien planeado y su concepto de la jerarquía es interesante, tengo un problema con ellos. Lo primero es que los Baroque Works está formado del número 0 al 12, pero los tres últimos jamás tienen una aparición e importancia en Arabasta, muy apenas tiene una mención, pero de ahí no más fueron un desperdicio y no se sabe si Oda los pondrá en arcos futuros. También a resaltar que otros son un completo desperdicio y no hacen una verga, como Mr. 7 y Miss Fatterby. Fuera de ese detalle, es un grupo antagónico muy competente y sólido, sus integrantes fuera de Mr. 0, Mr. 2, Mr. 3 y Miss All Sunday no serán poca cosa y solo sobresalen por tener una habilidad de Akuma no Mi, pero están bien y cumplen su función. Otra cosa a resaltar son las historias de ciertos personajes. Esto será corto porque no hay mucho que pueda sacar, primero Laboon y su historia. Laboon es una ballena que vive años lleno de dolor y sufrimiento tras ser abandonado por otros piratas y anda desesperado en volverlos a encontrar una vez más. La obra toca el tema de los sueños y el sueño de Laboon tras encontrar a sus viejos nakamas parecía una falsa esperanza de una promesa que jamás se cumplirá, por suerte esto cambió tras pelearse con Luffy y ambos se juraron a sí mismo de encontrarse de nuevo en enfrentarse para que Laboon no sienta ese vacío por años. Su historia es igual o más triste que la del perro en Oran Town por motivos ya mencionado, que en el arco de Thriller Bark tendrá mayor peso, pero eso lo dejaré en su respectivo video. Luego les sigue a los gigantes, para empezar estos dos son personajes muy graciosos y su historia de dos vikingos gigantes peleando entre ellos por años en Little Garden es interesante. La historia de los gigantes del Baf abarca ciertos temas sobre el honor, la masculinidad y la importancia de ser un guerrero, algo muy común viniendo de One Piece. Pero por estas sabias palabras inspiran a Usopp, en ser más valiente y útil en la tripulación, demostrando que no es un pendejo sin huevos, y quiere superarse a sí mismo y demostrar por qué se unió a los Mugiwara, tiene sueños, quiere ser útil y no un estorbo para sus compañeros. Si bien sigue siendo un payaso, mentiroso y hasta un cobarde en ocasiones, e incluso este desarrollo se pierde en el nuevo mundo, pero al menos su mentalidad va cambiando de a poco al igual que su estilo de pelea, como la pelea de Usopp contra Mr. 5, una pelea muy buena y muy ingeniosa, no de las mejores pero sí demuestra tener sus momentos de valentía comparado con su enfrentamiento contra ese Gyojin en Arlong Park. Lo cuarto y menos importante son las mini historias, a muchos será un aspecto irrelevante, pero sí es necesario hablar de esto porque sí tienen peso en futuros arcos, bueno en algunos hasta la fecha. La mini historia de Kobe y Helmeppo como dije en el video pasado, nos muestra el día a día de la marina, no hay mucho que se le pueda sacar aparte de ver un cambio a Helmeppo como personaje tras convivir con Kobe y no ser el hijo mimado de su padre, lo cual está bien y me gusta que Oda le dé un arco de personaje a cada uno, incluyendo si es un personaje secundario o un random por así decirlo. La mini historia de Django y Full Body para no confundirlo con Iron Fist de Marvel XD, por si no ubican a estos dos, Django en el pasado formó parte de los piratas de Kuro siendo su mano derecha y que tenía la habilidad de hipnotizar a cualquiera con un aro, además que le sabe al Michael Jackson tras hacer la caminata lunar XD. Mientras que al otro tipo era un teniente de la marina que fue papeado por Sanji en Baratie. Lo único interesante es cómo conviven un pirata y una marina, dejan sus diferencias a un lado al punto de ser grandes amigos tras bailar en un concurso de baile y trabajar en equipo para la contraalmirante Gina, pero de resto no es gran cosa y estos dos son secundarios no tienen mucho peso en la historia principal, así que no esperen que estos sims hagan algo en combate, al menos por ahora.
Lo mismo va para Kobe y Helmepo. Y por último, la mini historia de Achan es entretenido como todas las mini historias y solo sirve para presentarnos a dos personajes claves tras cierto arco, junto con Django son los únicos miembros de tal tripulación que merecen ser feliz comparado con sus compañeros que fueron derrotados o encarcelados por la marina. En cuanto a los Mugiwara, mi opinión no cambió mucho salvo por algunas cosas, pero si algo tengo que agregar es el buen uso que le da a cada integrante. En East Blue te lo presentaban, ya entrando en Grand Line cada Mugiwara tiene un rol específico ahora que tienen que proteger a Vivi, personaje que mueve la trama de esta saga, pero más adelante llegaremos a eso. Esto le da una ventaja, por un lado, permite darles más tiempo en pantalla y tener sus momentos de brillar, como en la mayoría de combates, o darles un arco entero de personaje. Mientras el resto pasan explorando la isla o se quedan cuidando el barco, lo cual tiene la mayor ventaja de no ser descubierto por el grupo antagónico o tal amenaza. Sanji resalta en esto porque fue el único que no es descubierto por los Baroque Works, lo cual le dio una ventaja dándole una información falsa a Mr. Zero para que sus compañeros puedan llegar a Arabasta con tranquilidad. Comparado con East Blue, esta saga es mucho más planeado ya que no solo los Mugiwara se interponían en los planes del villano de turno, sino que estos mismos serán un obstáculo para la aventura de nuestros protas. Algo que se definirá en arcos más adelante, tanto la marina como otros piratas aún más fuertes que nos toparemos en el Grand Line. Así, se me olvidó hablar de los carteles de recompensas. Normalmente esto es común verlos en películas westernos sobre vaqueros, pero recuerdo que Oda hizo un manga sobre vaqueros y tiene sentido que lo ponga como elemento fundamental en One Piece. Dependiendo de la cantidad y sin importar el motivo, tal pirata puede ser un mayor peligro para el gobierno mundial al punto de ser asesinado o arrestado por la marina, y su recompensa aumenta si hace un crimen peor que el anterior como de meterse con la marina o hacer un acto criminal en tal isla. Esto refuerza que como dije antes, el Grand Line no es un simple paseo por el campo, no por los cambios climáticos, sino que el Grand Line es el lugar donde se encuentran los piratas más temibles y peligrosos según sus recompensas, y la marina también es un obstáculo para la búsqueda del One Piece. Los primeros 3 arcos no les encontré ningún problema, a lo mucho Whiskey Pete tiene cosas que no me gustaron como que Luffy se hace pendejo en golpear a Zoro en vez de los cazarrecompensas que los están atacando por sorpresa. Entiendo que Luffy es boludo, pero hay momentos que sí se pasa de pendejo y esta escena es uno de ellos. Pero fuera de esos detalles, estos 3 arcos son muy buenos como mera introducción. El arco de Drum está bien, no está al mismo nivel de los 3 anteriores y el que le viene después, pero tiene más cosas buenas que malas, que de por sí solo tiene un aspecto negativo y eso gira alrededor del villano de este arco, o sea Uapol. Mi problema con Uapol no es más allá de su diseño, que es lo menos importante, sino que me refiero que como villano es patético y como gobernante es más incompetente que Alberto Fernández, hasta los ciudadanos están de acuerdo que es un rey de mierda. Primero que todo, las desgracias de la isla provienen de las pendejadas de este ridículo ya que, por su egoísmo y placer, quitó todos los médicos de Drum dejándolos ni uno solo, importándole un carajo su propia gente y solo se preocupa por sí mismo. Súmale que sus motivaciones son típicas de un villano de caricatura, que es gobernar la ciudad porque se le antoja y todo lo que esté en mi contra merecen ser ejecutados. Y sus secuaces son no hay mucho que se le pueda sacar si les soy honesto. Pero en su defensa, a pesar de ser bien patético, no es ni de lejos el peor villano de One Piece, y comparado con Baroque Works que si eran intimidantes, Uapol es más un villano cómico tanto en diseño como en poder que es demasiado ridículo XD. Y tiene una mini historia más adelante, no entraré en detalles de cómo va, pero sí tendrá peso en arcos siguientes. Aún con eso, Uapol es un pendejo ridículo y de los villanos más flojitos de esta saga, pero tiene sus pendejadas chistosas como que se come a sí mismo XD. Así, su pelea contra Luffy es muy buena, pero hasta ahí. Ya quitando a este rey ridículo, ahora sí vienen las cosas positivas del arco de Drum. Lo que me gusta de ahí es la importancia de Nami en la tripulación y cómo eso puede afectar en la aventura, no me refiero a su conocimiento sobre navegación, lo cual es importante eso sí, sino por otros factores como enfermedades, que eso nos vamos a referir en este punto. La Grand Line es un mar impredecible y desconocido con muchos misterios a su alrededor, eso incluye el clima y las enfermedades que hay en el Gran Mar. Nami es víctima de esas enfermedades y peor aún, uno muy letal que llega a la muerte. En el doblaje de 4 Kids esto se pierde y lo cambiaron por una simple fiebre, pero como esa versión es una mierda así que no cuenta XD.
Todo el arco refuerza más la importancia de Nami como navegante de los Mugiwara. En vez de llegar a Arabasta decidieron ir a Drun para salvarla y poder seguir con el objetivo, porque Nami es la pieza fundamental del equipo. Su conocimiento del mar da un valor en todo el viaje al Grand Line. Sin ella ya estarían perdidos antes de llegar no solo hasta Arabasta, sino también en la búsqueda del One Piece. Hay 3 momentos que me gustaron de ese arco que refuerza este punto. Lo primero es cuando Luffy se pelea con los aliados de Wapol. Luffy prefirió no pelear y llegar a donde está la doctora Culeja, porque un golpe o algo empeoraría más la salud de Nami, a pesar de tener una enfermedad letal. Lo otro es llegar a Drun porque la situación es crítica y porque prefieren salvar a Nami en vez de llegar a Arabasta, que de por sí está en un golpe de estado. Esta escena es genial, primero porque los ciudadanos de Drun lo reciben de mala manera porque son piratas y Luffy en vez de golpearlo, decide suplicarse a que busquen un doctor urgentemente. Este momento es muy bueno más que preocuparse por Nami, también sirve para desarrollar la mentalidad de Luffy ya que no todos los problemas se resuelven a putazos, porque eso no va a solucionar nada. Y lo último obviamente con Luffy, es subiendo la cima de una montaña llegando al castillo, muerto de frío y con las manos heladas, porque como capitán puso su vida en riesgo de salvar no solo a Nami porque está enferma, sino también a Sanji que está malherido. Lo otro a resaltar es la introducción de Chopper. Los Mugiwara hasta ahora están conformados por el capitán, un espadachín, un francotirador, un cocinero y una navegante, siendo estos 2 los más importantes para una larga aventura. Pero también necesitan un médico para curarlos de tales enfermedades o que estén heridos, y Chopper es el candidato perfecto. Chopper es un reno que se comió la fruta del diablo Itonomi que adquiere forma e inteligencia de un ser humano, tiene carisma y sus momentos divertidos nos hace empatizar con el personaje, como la vez que anda tímido al hablar con alguien o cuando lo halagan por lo que sea. Aunque eso es comprensible porque pasó su vida dentro del castillo sin ningún contacto humano fuera de la doctora Culeja y Hyriluk, personajes que influyen en la vida de este reno. Pero como cualquier Mugiwara, Chopper tiene un pasado triste y comparado con el de Sanji y Nami, el de Chopper es bonito pero triste tras saber su vida pasada. Tras comerse la Itonomi obtuvo inteligencia y forma de un ser humano, pero esto solo le trajo consecuencias y muchas desgracias. Primero su propia especie lo mandaba a la mierda por ser diferente al punto de matarlo y para que después todos los ciudadanos lo veían como un monstruo. Su historia con el Dr. Hyriluk es de las más bonitas, tristes y conmovedoras. Hyriluk más que verlo como un mentor lo vio como un amigo, le enseñó medicina, los comportamientos humanos, la fe y la importancia de la bandera pirata. Hyriluk fue alguien respetado en la isla y su muerte fue de las más dolorosas para Chopper, debido que fue el único humano que lo trató bien y por esa tragedia le sirvió de motivación de seguir sus pasos en ser un gran médico que pueda curar todas las enfermedades. Su importancia en la tripulación es increíble, no porque necesitan un médico, sino porque deja en claro que no hay que excluir a nadie que sea diferente, o sea, no juzgar a nadie por su apariencia. Por eso Luffy lo metió en la tripulación porque se ve cool ver un reno que habla sin dudarlo 2 veces. Además, tendrá momentos muy divertidos en la mayoría de interacciones con los otros Mugiwara, aunque la mayoría son con Luffy y Usopp. Eso sí, su despedida dejando la cara de pendejo que pone Chopper, al menos si hablamos de su especial XD, la escena es bonita y muy conmovedora, que deja un gran mensaje sobre los sueños, algo típico de One Piece, y sobre todo, no hay que excluir a nadie que sea diferentes. Este arco tiene cosas muy interesantes más allá de la introducción de Chopper y la importancia de Nami en la tripulación, sino también el conflicto alrededor de la isla y cómo esto puede afectar a una población entera. En Arlong Park daba pequeños indicios de esa problemática, salvo que el contexto es distinto. En la isla de Drun todos los habitantes estaban conformados por médicos, pero tras el gobierno de Wapol todo esto cambió y también generó consecuencias en la población. One Piece deja en claro que explorar el mundo no solo es más allá de ir a una isla, sino también por su clima y problemática dentro del mismo y cómo esto puede afectar el universo de la obra. No solo en la isla Drum, sino en Arabasta y en otros arcos posteriores que va a haber un conflicto tanto político como racial. Y finalmente llegamos a Arabasta, considerados por muchos como uno de los mejores arcos de One Piece y la primera cúspide de calidad en la obra, algo que se aplicara en arcos como Dressrosa y Wano. Lo primero a resaltar es el diseño del país Arabasta, que a simple vista está mayormente inspirado en Egipto en muchos aspectos, ya sea en la población y en arquitectura.
A pesar de ser un arco extenso, toma su tiempo en explorar toda la isla, no solo la gente sino también las diversas ciudades que conforma el mismo país, pero resaltaré uno que me parece interesante como es Yuba. La ciudad de Yuba resalta por su historia y cómo esto afectó al país. Era un pequeño pueblo que fue abandonado y destruido por la sequía, dejándolo sin ninguna gota de agua. Esta situación no es tan diferente como vive en el país que está inspirado, o sea, Sudán del Sur, país que pasa por un problema de sequía y que esto lo afectó económicamente. Hablando del tema político, entrando al Grand Line nos topamos con una asociación de naciones y cada uno tiene su respectivo gobernante, entre ellos se encuentran los reyes de cada isla, hablando de política y de cosas importantes para estas naciones sobre piratas peligrosos, gente que será una amenaza para el gobierno mundial y etc. Cada isla del Grand Line tiene un conflicto tanto político como económico, racial y entre otras cosas más que puede afectar tanto el gobierno, los ciudadanos de tal isla y sobre todo la marina. Arabasta más que explorar sus ciudades y su gente, también toma su tiempo en desarrollar el conflicto que vive la isla, que en la cual pasa por una situación crítica tanto político como económico, pasan por una sequía horrible, hambruna, como el calor impidió la supervivencia de mucha gente al punto de querer desplazarse a un lugar mejor, y peor aún, que muchos de los ciudadanos piensan que es obra del mal gobierno y como perdieron su fe a su gobernante al punto de entrar en una guerra sin fin. Oda tras inspirarse en ciudades reales enriquece más el mundo, ya sea como está construido, su gente, problemas, clima y sobre todo los temas políticos. Me gusta cómo Arabasta abarca estos temas de una forma como decirlo, muy real que al día de hoy vivimos en la sociedad actual, como el mal gobierno afecta a un país entero, las guerras o golpe de estado, el choque de ideas, la pobreza tanto de gastronomía como económicamente y como las acciones traen consecuencias a futuro, haciendo que el universo se sienta vivo y muy real por así decirlo, no solo la construcción de mundo es ir a tal isla, sino también profundizar sus temas políticos. El mundo necesita un buen gobernante, alguien que se preocupe por su país, mundo y sobre todo su gente. Vivi tiene todas esas cualidades de ser una buena princesa y gobernante de su país. Arabasta, parte de ser miembro de Baroque Works hasta revelarse que es una princesa algo inexperta en el mundo, pero tras conocer a los Mugiwara en su travesía hacia Arabasta va teniendo una visión y perspectiva sobre el mundo, su gente que lo rodea y otras cosas más, que con esas cualidades lo convierte en una gran gobernante para su reino. Su relación con los Mugiwara es muy bueno al punto de sentirse como una familia, siendo la amiga más cercana a Nami en todo el viaje. Pese a no ser fuerte en los combates, sí ha mostrado valentía y determinación en cada adversidad en el camino. El arco de Arabasta reluce todas esas virtudes que tiene como personaje. Se preocupa por su gente y quiere detener esta guerra de una forma pacífica, para al fin recuperar esa tranquilidad a su pueblo por tantos años de sequía. Sus ideales chocan y contrasta con Mr. Zero y el Joto de Wapol, a diferencia de ese viejo ridículo, ella sí entiende su país y no solo eso, sino desde niña inspiró a un ciudadano de Drumen a amar a su gente, para que en su respectivo arco tome cargo de la isla como su nuevo gobernante. Su importancia en la tripulación fue gran utilidad en ciertos momentos, prefirió salvar a Nami antes de ir a su país natal porque es su gran amiga, y también le dio algo de desarrollo a Luffy, mostrando que no todos los problemas se resuelven a golpes. Ni hablar de su despedida, es magnífica por Dios, Vivi ahora es una gran princesa, pero en el fondo sigue siendo un miembro más de la tripulación, esperando que en algún momento vuelva a estar en el equipo en otra aventura. La marina no queda para nada atrás con este conflicto, a pesar que esto se explora en Water 7, también tiene sus ideales, me gusta el tema de la corrupción dentro de la marina y también su sentido de la justicia. Los piratas no hay buenos ni malos, simplemente son piratas y siempre fueron considerados como un peligro para el gobierno y la marina en general, pero la marina tampoco se salva de tener sus grises, o sea no hay buenos ni malos. Esto se mostró con Morgan que tras abusar su poder como capitán de la marina lo perdió todo, también un capitán en Arlong Park que, en vez de salvar la aldea, opta por saquear el dinero de Nami, importándole poco o nada a la gente. Demostrando que también hay marinos corruptos. Sin embargo, hay una excepción a la regla y Smoker es un ejemplo de eso. Smoker es un vicealmirante de la marina que impone respeto y honor a sus subordinados, autoridad y con un sentido de la justicia, haciéndolo alguien intimidante para los piratas.
Su sentido de la justicia se basa en sus valores de que un pirata es un pirata sin importar lo que sea en vez de la justicia absoluta, por eso quiere atraparlos con sus propios métodos como detenerlos cerca. La escena en donde rechaza su ascenso y medalla por parte de la marina es grandioso tras atrapar al líder de los Baroque Works y descubrir toda la conspiración es grandioso. Smoker no solo lo rechaza porque no quiere, sino porque no hizo nada y todo ese mérito lo hicieron los Mugiwara. Ya que según Smoker no estaría feliz con ese ascenso y solo lo estarían premiando por algo que no hizo, menos decir que lo hicieron ellos porque quedaría peor y les arruinaría su reputación hacia el gobierno, la marina y la opinión pública. Por eso Smoker es un gran vicealmirante con un sentido del honor y la justicia, que por esas cualidades es digno de admirar para sus subordinados, incluyendo a Tashigi que es su mano derecha y leal compañera. Sobre ella no diré mucho ya que pese a ser una espadachina, sigue siendo débil y su rivalidad con Zoro está bien a mi parecer. Con respecto a los Shichibukais, One Piece daba indicios de esta organización pirata del gobierno. Dracula Mihawk solo te presentaba la clase de Shichibukai que son, un pirata fuerte, con elegancia y con muchos misterios detrás de él. En Grand Line nos encontramos con otro Shichibukai, que también es el líder de los Baroque Works y como no, uno de los mejores villanos de One Piece. Mr. Zero o más bien Crocodile es un Shichibukai muy poderoso y Oda cumple con las expectativas tras su aparición. Crocodile es un bastardo, manipulador, despiadado, pero con una gran astucia e inteligencia en sus manos, que por esas cualidades tiene el puesto de Shichibukai y líder de los Baroque Works. Lo más resaltante de Crocodile es su plan de obtener el arma ancestral, un arma que tiene el poder de destruir un país entero a su antojo. Su plan es magnífico y bien planeado por muchos motivos, porque fue el causante de toda esta masacre del país, manipuló a la gente y los hizo creer que el rey se estaba robando el agua, aprovechó del conflicto y la sequía en Arabasta solo para seguir su plan mientras el país se autodestruye por sí solo, haciendo que Arabasta viva en una tremenda desesperación, no solo con la gente sino con Vivilla que le destrozó sus esperanzas de salvar a su país, humillándola y ahorcándola como el despiadado que es. Incluso aniquiló 2 veces a Luffy tratándolo como si de un saco de boxeo se tratase. Crocodile es tan despiadado que incluso puede matar a sus propios subordinados, ya sea porque los considera inútiles, desobedecen sus órdenes o fracasan en sus planes, como lo fue con Mr. 3 y su propia compañera Misol Sundai que lo mataba si no encontraba a Pluton. Y hablando de Misol Sundai, o sea Nico Robin, es un personaje interesante que guarda muchos misterios por detrás como su recompensa y porque quiere saber la verdad del mundo, misterios que se irán respondiendo tras cierto acontecimiento que veremos en su respectivo arco. Y Bon Clay pues es un travesti y a simple vista parece villano cómico, pero demuestra ser más que eso porque comparado con los miembros de Baroque Works, fue más útil para Crocodile porque fue el que empezó la guerra y su habilidad lo usó a favor para cumplir su cometido haciéndose pasar por el rey de Arabasta. Pero aún con eso, me agrada, es carismático y sus momentos son un cague de risa, pese a ser un lunático en el fondo se ganó el respeto de Luffy, momento que veremos en Impel Down tras encontrarse de nuevo. Otra cosa que me gusta de Arabasta es la introducción de Ace, que lo poco que conocemos es el hermano mayor de Luffy, con una personalidad carismática y con una habilidad algo básico como lo es el fuego. Su aparición sirve para dar indicios de eventos que transcurrirán en Marineford, como la mención de Barba Blanca y Barba Negra. Es un personaje interesante que guarda muchos misterios por detrás como su relación con Luffy, su pasado y por qué quiere atrapar a Barba Negra, que este último nos deja muchas interrogantes sobre su persona. Incluso en el anime me gustó que le dieran más tiempo en pantalla al interactuar con los Mugiwara, esos capítulos son de relleno pero fue un añadido por parte de Toei al ver cómo Ace se preocupa por su hermano menor. Las peleas siguen siendo muy buenas y en Arabasta cumple a la perfección en mostrarnos peleas increíbles, creativas y muy ingeniosas. Cada Mugiwara tiene su respectivo momento de brillar en cada combate, el de Usopp y Chopper contra Mr. 4 y Miss Merry Christmas es increíble. Por un lado, es la primera pelea de Chopper y donde muestra sus habilidades en acción, pese a ser un hombre Reno utiliza las Rumble Balls para cambiar de forma por tiempo limitado, y me gusta el trabajo en equipo de Chopper como Usopp. Por otro lado, Usopp con lo ya mencionado anteriormente muestra tener valentía en ciertos momentos y demuestra no ser un mierdas sin huevos. Su pelea contra Miss Merry Christmas es genial y refuerza todas las cualidades del personaje si ignoramos su lado mierda XD.
Es su segunda pelea real en donde da todo lo mejor de sí mismo como guerrero, ya no hace la huida Chad cuando se enfrentó a ese Gyojin, ahora sí da la cara y no solo lucha para ser un gran pirata como su padre ni mucho menos en ser un guerrero como los gigantes, sino también por los sueños de su capitán y mejor amigo Luffy en volverse el rey de los piratas. Eso para mí lo vuelve una persona valiente y un completo guerrero. La pelea de Nami contra Miss Doublefinger es buena también, Nami no será tan activa en los combates, pero en este arco, específicamente en esta pelea no solo lucha por Vivi y por Arabasta, sino que logra ser dependiente y valerse por sí misma por sus capacidades en combate para no ser una carga para sus compañeros en momentos críticos. La conversación con Usopp es muy bueno y tiene sentido tras entrar al Grand Line, no quiere ser una molestia para ellos y quiere valerse por cuenta propia, por eso mismo Usopp le dio un bastón especial para defenderse. Es el primer momento que Nami brilla como personaje, al menos si hablamos en combates, porque en arcos siguientes habrá momentos iguales o mejores que este como el de Califa y Ulti, pero eso es otra historia que veremos adelante. Por ese mérito, Nami es de las mejores integrantes de los Mugiwara. La pelea de Zoro contra Mr. One es chingona y su espada tiene un significado más allá de blandirla como si nada. Todos luchan por sus sueños y salvar a Arabasta, pero Zoro lucha por volverse más fuerte y por una promesa. Mr. One fue un gran adversario para Zoro y fue la oportunidad perfecta para superarse a sí mismo, lucha por su determinación y voluntad de ser el espadachín más fuerte al punto de cortar el acero, no quiere perder hasta enfrentarse Mihawk y no fallarle a Luffy como su espadachín, porque si pierde esta pelea, su promesa se va cuesta abajo y todo ese esfuerzo se irá a la mierda. Es uno de los mejores momentos para el personaje, no de mis favoritos, pero sigue siendo increíble para mí. Pero si algo tengo que criticar sería como Zoro resiste a los ataques de Mr. One diciendo que no es nada, a pesar que este último es un usuario de Akuma no Mi, sus ataques son letales y Zoro estaba en la mierda por recibir esos ataques, hasta le atraviesa el pecho. Aunque el combate es muy bueno, no puedo pasar por alto este detalle, pero como estamos en Arabasta y viniendo que Zoro entrena para volverse fuerte tiene algo de sentido. La pelea de Sanji contra Bon Clay es increíble también por motivos que ya saben, por los sueños y todo eso. Sanji pese a ser un simp de Nami, busco la manera de derrotarlo sin caer en su trampa. Y por último llegamos a la mejor pelea de todo el arco, el combate de Luffy contra Crocodile es increíble en muchos aspectos. Las peleas de Luffy son muy buenas, variadas y llenas de emoción. Ya vimos la pelea contra Arlong que es muy buena, pero esta pelea es especial porque ya entrando al Grand Line, habrá enemigos más poderosos y Crocodile es uno de ellos. Es un combate de 3 rounds donde vemos a Luffy con mucha determinación tras entender la situación de Arabasta, las 2 primeras rondas pierde ante Crocodile pero esto sirvió para aprender y buscar su debilidad, usar un poco el cerebro y aprovechar al máximo sus habilidades, adaptándose en el terreno donde esté. Es un combate donde hay algo de estrategia donde ambos aprovechan sus poderes de Akuma no Mi, lleno de putazos, una excelente coreografía y en el anime es todavía mejor acompañado con la sinfonía número 9 de fondo, haciendo más épico el momento de lo que ya era. Sé que hay mejores peleas al pasar de los arcos, pero el combate de Luffy contra Crocodile estará en mi corazón, de las mejores que pudo ofrecer One Piece hasta la fecha. La conclusión del arco es magnífico, Crocodile es arrestado quitando el título de Shichibukai, Vivi ahora es la princesa de Arabasta, los Mugiwara celebran con banquete, música y todo como siempre. Y ni hablar de la despedida de Vivi que es la mejor forma de concluir toda la saga, es muy buena y sentimental ya que por un lado le da un cierre digno a Vivi como personaje, a pesar que ya no se volverán a encontrar en el fondo siguen siendo grandes compañeros. Si algo tengo que criticar a Arabasta es que nadie muere. Este arco toca un tema importante como lo es la guerra y es común ver gente morir, pero ninguno muere y sobreviven como si nada hubiera pasado. Un ejemplo sería el sacrificio de Pell, su sacrificio fue buenísimo y sirvió para que Vivi tuviera su determinación en salvar a su pueblo, sacrificando su vida por su país. La escena es muy triste, pero esa tristeza no dura para siempre porque el muy pendejo sigue vivo como si nada, matando toda la tensión que pasó en ese momento. Y ni hablar de Igaran que murió a manos de Nico Robin tras explotar su barco, para que después nos enteramos que sobrevivió sin ninguna lógica o explicación. Estas muertes falsas solo matan la tensión de algunos momentos, como si todo el sacrificio fuera en vano, y no solo en esta saga, sino también en las que le vienen después como la de cierto personaje que hablaré en un futuro video. Pero bueno, después le vienen 3 arcos de relleno, pero eso a nadie le importa así que lo dejaremos hasta aquí. La saga de Arabasta me pareció una mejora comparada con East Blue y reluce todas las virtudes de One Piece.
muy buenos momentos, peleas increíbles, buena construcción de mundo, los temas que se tocaron en Arabasta fueron interesantes e introduce algunos detalles que veremos más adelante como la tripulación de Barba Blanca, quién es Barba Negra y por qué Ace lo quiere encontrar, y sobre todo los misterios que oculta la última isla, como el tesoro One Piece y etc. Nos vemos en Skypiea, hasta la próxima.